Chicos, bienvenidos y buenas noches a todos. El Comité Permanente Académico de SOCIENDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre neumonía a cargo de la ponente universitaria Laura Isabela Roldán, estudiante de Medicina Humana del cuarto año. Chicos, antes de comenzar con la ponencia, mencionarles que a la mitad de la misma se pasará a una palabra clave que se repetirá 3 veces, el cual ustedes deberán estar atentos como uno de los requisitos del certificado. Y el segundo requisito es aprobar con 6 preguntas a más el quizzes que se enviará al final. Son preguntas de la ponencia, es como un post-test, chicos. Al finalizar, les vamos a explicar más acerca de esto. Bien, sin más que decir, presentamos a nuestra ponente Laura y le damos el pase para que ya pueda comenzar. Muchas gracias. Buenas noches, ¿ahí me escucha? Sí, perfecto. Bueno, el día de hoy pues vamos a hablar de neumonía, vamos a tratar de darle un enfoque clínico, un enfoque bastante amplio, pero pues sin irnos por cosas que no sean tan importantes. Entonces, pues estos son los contenidos de la presentación. Vamos a tener primero las generalidades, luego vamos a hablar de la neumonía adquirida en comunidad y sus causas, un repaso de la neumonía nosocomial y ya por último, pues un caso clínico que les voy a poner. Entonces, para empezar, pues las generalidades. La neumonía es una infección que me puede afectar uno o ambos pulmones y que puede variar de leve a grave. Esto va a variar según el germen que me la cause, según la edad y su estado de salud en general de la persona, si es un adulto, un joven o es un infante. Debemos saber que los virus respiratorios pues, son la causa más común de la neumonía en niños y en adultos jóvenes. Y mientras que el virus de la gripe es la que causa mayor neumonías virales en adultos o en adultos mayores. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la ponencia. Tenemos que saber también de que la neumonía es considerada un problema de salud pública y es la primera causa de muerte en niños en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo. Y los países que ya están desarrollados se encuentra a nivel de la sexta causa de muerte. Pues tenemos que saber obviamente la anatomía, el que se va a localizar en los bronquios, ya vamos a ver la localización de la neumonía más adelante, pero los pulmones son la parte principal del sistema respiratorio y este es el que se me va a ver afectado. La función de los pulmones es abastecer el cuerpo de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Y esto pues lo vamos a ver a nivel de los bronquios, bronquiolos y alveolos. La neumonía se me puede clasificar de 3 formas. En función del agente causal, que puede ser neumocóxica, una neumonía estafilocóxica, entre otros agentes que ya vamos a conocer, por el tipo de afección anatomopatológica, que puede ser una neumonía lobar, que se me enfoque en un solo lóbulo del pulmón, o una neumonía multifocal o bilateral, en caso de que tengamos ambos pulmones congestionados. Como tercer punto, una función del ámbito de adquisición. En el ámbito de adquisición hablamos del ambiente y aquí nos vamos a enfocar pues en las adquiridas en la comunidad o las intrahospitalarias o nosocomiales. Pues tenemos que saber de que las nosocomiales van a presentar un mayor riesgo de mortalidad que la adquirida en la comunidad porque suelen ser por microorganismos más resistentes y suelen ser mucho más complicadas. Entonces vamos a hablar de las causas. Primero vamos a hablar de las infecciones bacterianas, las que nos causan las bacterias. Puede ocurrirse por sí sola, como también puede desarrollarse después de haber tenido una infección viral. Las neumonías bacterianas o neumocóxicas, la mayor parte son extrahospitalarias, son causadas por el neumococo, pero también pueden ocurrir otras bacterias como el Mycoplasma pneumoniae, la Coxiella, la Chlamydia pistachi, la Klebsiella pneumoniae, la Legionella. La Legionella pneumófile es la encargada de darme la enfermedad del legionario, que es conocida como una neumonía grave, que se adquiere por respirar vapor.
Este vapor puede provenir de bañeras o duchas calientes como saunas o turbo, pero no pasan de una persona a otra. Y pues entre otros, los que vemos en pantalla, la clamidia neumonía y la hemófilos influenciae. Los virus me van a causar las típicas neumonías virales leves y que pueden desaparecer por sí solas y en pocas semanas. Pueden hablarse de neumonitis, que es como una inflamación de los bronquios sin llegar a la infección y suele transcurrir de 2 a 3 semanas. Y ya la neumonía viral, que es en ocasión, que puede ser lo suficientemente grave para necesitar una hospitalización. Más adelante vamos a hablar de los criterios de hospitalización en el caso de hablando de un paciente con neumonía. Y se puede correr de que se complique y pase a una neumonía bacteriana. Los diferentes virus que me la pueden causar, pues son el virus respiratorio sincicial, algunos del resfrío común y la gripe, y el SARS-CoV, que es la pandemia actual. También tenemos las causas por hongos. La más grave es la producida por la Pneumocystis carini. Esta va a afectarme más que todo a pacientes con SIDA e inmunosuprimidos, ya que las neumonías fúngicas son problemas de salud crónicos o de más o menos sistemas inmunes debilitados por alguna patología o comorbilidad ya existente. Los más conocidos son la neumonía por neumocistis, la coccidiomicosis, que es conocida como la fiebre del valle, la histoplasmosis y la criptococosis, que es cavitaciones extremas en los pulmones, y al pulmón ser un medio húmedo es más difícil de curar. Ahora pues nos vamos bien a los factores de riesgo. El desarrollo de la neumonía me va a depender fundamentalmente de la interacción que tengamos entre las enfermedades de base del paciente, el estado inmunitario, nutricional y el medio en el que se encuentre. Si es un paciente inmunosuprimido que se encuentra en estado de la calle y no tiene un buen sistema inmune nutricional, vamos a tener que este paciente va a tener un inmunocompromiso grave y va a afectarlo más la neumonía. En los factores, pues tenemos la edad, de que el riesgo es mayor para los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 65. ¿Qué quieres? ¿Comiste? Exposición a ciertos químicos contaminantes o humos tóxicos o los fumadores pasivos. El estilo de vida como fumar, un consumo excesivo de alcohol o drogas y la desnutrición. El estar en el hospital, especialmente en una UCI, estar sedado o conectado a una ventilación mecánica. Tener alguna enfermedad pulmonar de base como un EPOC. Tener el sistema inmune débil por VIH, por un lupus o alguna enfermedad reumática. Y haberse enfermado recientemente de gripa o haber tenido un resfriado leve. ¿Cuáles son los síntomas generales que me va a presentar la neumonía? La neumonía me va a presentar fiebre, escalofríos, generalmente con flema, y la flema va a ser una sustancia viscosa que me va a provenir desde el fondo de los pulmones. Puede variar el color, pero no se ha demostrado que el color me dé como una pauta para clasificarla. En algunos pacientes se presenta disnea, que es la dificultad para respirar, un dolor en el pecho, ya sea por la respiración o por la tos, náuseas y vómitos en caso de un exceso de tos, y en algunos casos presentan síntomas gastrointestinales. Estos síntomas me van a variar dependiendo pues de los grupos. Los recién nacidos y los bebés pueden no mostrar ningún síntoma de infección, pero pueden tenerla y pueden vomitar e incluso presentar síntomas gastrointestinales y se pueden confundir. Ahora bien, los tipos de neumonía, pues ya les había comentado que existe la neumonía nosocomial, que es la que adquirimos en el hospital, y la neumonía adquirida en la comunidad. Es importante la ubicación del sujeto en el momento en el que vamos a desarrollar la neumonía. ¿Por qué? Porque tiene diferentes contextos y estos van a tender a estar presentes en diferentes organismos. Los que suelen ser más peligrosos y habitualmente más resistentes, como les mencionaba, son los nosocomiales,
porque encontramos microorganismos que son resistentes a antibióticos, que son resistentes a todo tipo de tratamiento y esto va a hacer que la persona sea más difícil de mejorar con el tratamiento que tengamos. El adquirido en la comunidad es el que se desarrolla en la persona que vive en comunidad, ya sea en su casa o en contextos ya de un hacinamiento. Eso se llama en comunidad, es decir, extrahospitalarias. También tenemos la neumonía por aspiración. Esta se produce cuando aspiramos grandes volúmenes de partículas y se va a ocurrir con las personas con trastornos de deglución, las personas que han tenido eventos cerebrovasculares y las personas que tengan un nivel de conciencia disminuido debido a fármacos, ya sea por psiquiatría o algún fármaco suministrado. Y tenemos la neumonía obstructiva, que es cuando tenemos una obstrucción de las vías respiratorias. Puede ser que sea un tumor y este tumor haga que se me acumulen bacterias y me causen pues la infección. Y la neumonía típica es también llamada la neumonía errante. Es un término que no es médico y es para describir la neumonía adquirida en la comunidad, pero que se presenta de manera leve y que no requiere una hospitalización. Algunas personas pues incluso sienten que es como, entre comillas, asintomática porque no presenta gravedad y solo requiere un tratamiento ambulatorio. La localización anatómica, lo que les mencionaba ahorita, pues va a variar dependiendo de lo que hablábamos. Muchos suelen confundirlo, pero vamos a ver que la neumonía se nos va a ubicar principalmente en los bronquiolos respiratorios, en los conductos alveolares y los sacos alveolares. Es decir, que los bronquios anatómicamente se me dividen en secciones. Entonces, la neumonía siempre va a estar en la última sección, de la 17 a la 22. Los últimos bronquiolos siempre va a ocupar los sacos alveolares y por esto, porque se ocupan por líquido, la acumulación me va a causar la dificultad respiratoria y hacen que el intercambio de gases se dificulte más. En la fisiopatología, pues en la consecuencia a la proliferación de estos microorganismos dentro de nuestro sistema y más que todo a nivel alveolar, va a generar una respuesta contra todos estos patógenos. Entonces, pues vamos a tener varios mecanismos. El primer mecanismo es por aspiración, es el más frecuente y es el que se origina desde la orofaringe. Esto puede ocurrir en el sueño debido a un aspirar pequeños volúmenes de material faríngeo. Esto ocurre más que todo en los ancianos y en las personas que tienen disminución de la conciencia. La propagación hematógena es lo que desencadena una endocarditis tricuspidea, es como más una neumonía asociada a una complicación. Y es por extensión contigua de los espacios alveolares del mediastino infectado. Esto es, como su nombre lo dice, una propagación de la infección. Y tenemos la fisiopatología mecánica, que es provocada por la ausencia del reflejo nauseoso. Cuando no se tiene el reflejo nauseoso o el reflejo tussígeno, vamos a causarnos una broncoaspiración y este material que se broncoaspira, ya sea comida, líquido, va a llevar a generar una acumulación de líquido y esto en respuesta inmune y cascadas de inflamación me va a causar que los macrófagos fagociten y me va a causar, por ende, que haya una infección. Cuando estas barreras se vencen o los patógenos son lo suficientemente pequeños para atravesar la activación de los macrófagos y llegar a los alveolos, entonces se va a generar una cascada que va a activarme todo el régimen de macrófagos alveolares y esto va a ser para eliminarlos y destruirlos. Se van a activar proteínas como la A y la D que van a ellas se encargan de la actividad antibacteriana y antiviral y posteriormente pues se va a eliminar la capa mucociliar que recubre los alveolos y se va a hacer, digámoslo así, como una limpieza. Pero si llegan a ser superados los macrófagos y no tienen esa capacidad de fagocitar al patógeno porque es demasiado resistente
o demasiado grande, se va a generar las manifestaciones clínicas. Ahora ya vamos a entrar a hablar del tema más extenso, que es la neumonía extrahospitalaria o la neumonía no adquirida en la comunidad. Entonces, pues para empezar, tenemos que saber de que la Organización Mundial de la Salud ha definido a la neumonía adquirida en la comunidad como una infección de los pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que determinan la inflamación del parénquima pulmonar y de los alveolos. La mayoría de las veces me puede afectar un solo lóbulo y llamarse neumonía lobar, o un lóbulo completo, que es neumonía lobular completa, o causarme que se infecten los alveolos próximos a los bronquios y causarme una bronconeumonía. Los patógenos que me la pueden causar, pues ahí los están viendo en pantalla, los microorganismos atípicos, las bacterias gram negativas. Más adelante les voy a hablar de los específicos y los que tienen más abordaje clínico. En los síntomas vamos a encontrar que se presenta tos en un 41% de los pacientes, fiebre en un 28%, la disnea, el dolor de tipo pleurítico en un 5%, y los cambios del estado mental pertenecen a un 32%, es decir, cuando la infección ha avanzado tanto que me llega a afectar la conciencia. El producto de esputo es al 30% y la presencia de síntomas gastrointestinales. Cabe resaltar que el producto del esputo al 30% es el más común en la neumonía bacteriana y el color del mismo pues va a variar según el cultivo y esto nos va a dar según el microorganismo que nos esté causando. En los signos tenemos la fiebre, que es confiable en adultos mayores ya que la temperatura suele variar más. La taquipnea, que es un signo muy específico. Taquicardia, la hipotermia, la hipoxia grave o la hipercapnia. Hay que estar pendientes de hipercapnia y de la hipoxia grave porque esto nos puede llevar a una intubación. Vamos a hablar ya de la neumonía típica y de la neumonía atípica. Entonces, tenemos que saber de que la primera se caracteriza, pues, por la aparición brusca de fiebre, tos productiva con esputo purulento y en ocasiones hasta el dolor torácico pleurítico. Este síndrome está representado por el Staphylococcus pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae, y en algunos casos suele estar acompañado de algún neumocóxico. Pero tenemos que saber de que en esta neumonía vamos a aplicar el cuadro clínico, que es la anamnesis, la exploración física, una radiografía de tórax y en caso tal un cultivo de expectoración que sea con tinción de Gram para encontrar antígenos contra neumococo o un PCR para neumococo. En la neumonía atípica tenemos que se caracteriza por un comienzo gradual, una tos seca sin síntomas que tengan predominios extrapulmonares, como son las mialgias, la cefalea, el dolor faríngeo, las náuseas, el vómito, la diarrea. Esto me va a involucrar varios aparatos y varias cisternas, siendo un cuadro de resolución difícil. Estos son las causadas por el Mycoplasma pneumoniae, por el Pneumocystis jirovecii, el Streptococcus pneumoniae, puede causarse hasta el Histoplasma capsulatum o el hongo proliferativo que viene siendo el Cysticoxis, que me puede causar las cavitaciones que les hablaba anteriormente. La tercera, pues la neumonía atípica, pero de carácter viral, y es la que esta se va a caracterizar por una tos seca, una cefalea, un dolor y rigidez muscular, una dificultad respiratoria no tan marcada, unos escalofríos, una diaforesis, una fatiga, irritación de la faringe, piel húmeda, náuseas, vómitos y rigidez articular o rigidez al movimiento. Esta es causada por los virus que conocemos, como el virus sincitial respiratorio, el del herpes simple, el adenovirus, el parainfluenza, la influencia, el citomegalovirus. Vamos a hablar ya de la etiología de la neumonía asociada a los factores de riesgo.
Entonces, si tenemos como factor de riesgo la edad mayor de 65 años, estos son los microorganismos que puedo pensar que son los causales de la neumonía que tengo en el paciente. Entonces está el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Moraxella, el Staphylococcus aureus, por ser un microorganismo de piel, también se encuentra en otras microbiotas y también podemos encontrarlo como patógeno en los pulmones. El EPOC y el tabaquismo, ya sea ser fumador activo o en algunos casos ser fumador pasivo, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae son los que tienen mayor predominio. Los pacientes con alcoholismo y las residencias asistidas. En las residencias asistidas, por ser un espacio que, digámoslo así, hay un compartir de ambiente de más personas de las que, digamos, habitan en una casa, se puede, típico compromiso del estado general, si presenta mialgias, artralgias, si presenta disminución del estado de conciencia, si presenta síndrome de condensación. También tenemos que ver la radiología de tórax, y en la radiología de tórax tenemos nódulos acinares, opacidades en vidrio despulido, consolidaciones, cavitaciones, un broncograma aéreo, una adenopatía iliar o una distribución centrobiliar. Todos esos son signos que me van a indicar que algo está pasando y que de predominio es una neumonía. Entonces, primero vamos a hablar como de las tablas que ya están establecidas para diagnosticarme una neumonía. Tenemos para empezar el CURB 65 y estos criterios son: el CURB significa confusión, urea, el nitrógeno úrico, ¿cuánto lo vamos a tener? Si está mayor a 44 miligramos por decilitro o 7.000 equivalentes, si vamos a tener un boom mayor de 19, pues le vamos a dar un punto. Una respiración mayor a 30 respiraciones por minuto, tener una taquipnea, presentar una presión arterial sistólica menor de 90, una presión arterial diastólica menor de 60 y una comorbilidad que le da al 65 es que sea mayor de 65 años. Si al sumar estos puntos me da de 0 a 1, pues la mortalidad es del 0,2 al 3 y se va a considerar un manejo ambulatorio. Si es de 2 a 4, va a haber una mortalidad del 7 al 27% y se debe considerar la hospitalización. Y si es mayor a 4, la mortalidad es del 57% y se debe considerar el ingreso en UCI. Luego tenemos los criterios de ATS, que son si la persona requiere una ventilación mecánica o un shock séptico. Los criterios menores, si me va a presentar confusión, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, nitrógeno úrico en sangre, leucopenia resultante de una infección trombocitopénica, de una infección ya sea en los pulmones o una infección que esté relacionada. Vamos a presentarme una trombocitopenia menor a 4.000, una hipotermia, una hipotensión que requiere fluidos agresivos, es decir, fluidos a chorro o en bolo, y unos infiltrados multilobares que se ven más que todo en la radiografía. Y por último tenemos la SMART-CoV, que la SMART-CoV me va a evaluar la presión sistólica, me va a evaluar si hay compromiso multilobar, me va a evaluar cuánto tengo la albúmina, cómo está la respiración, si está mayor a 30 latidos por minuto, esto va a variar también según la edad, si tengo taquicardia, si hay confusión, cómo está la saturación de oxígeno. Con base en la saturación de oxígeno, pues vamos a ver si el paciente necesita asistencia ventilatoria, y también van a mirar el pH porque en algunas neumonías se logra tener una acidosis o una alcalosis respiratoria. Y dependiendo pues de estos puntos, vamos a ver que de 0 a 2 puntos es un bajo riesgo, de 3 a 4 puntos es un riesgo moderado, de 5 a 6 es un alto riesgo y de 7 puntos para arriba es un riesgo bastante alto. Y pues el cuadro rojo, de 5 a 6 o de 7 en adelante, pues vamos a tener de que estos pacientes deben estar hospitalizados o en UCI.
Otros criterios que debamos tener en cuenta sobre la neumonía, pues la radiografía de tórax. Una vez realizado pues el diagnóstico clínico, a la exploración física y a la anamnesis, debemos tener en cuenta que se va a indicar una radiografía de tórax posteroanterior y lateral, ya que esta me va a permitir confirmar su existencia de las opacidades segmentarias, ya sea en uno o más lóbulos, y las zonas de consolidación del espacio aéreo. Si no tenemos una radiografía de tórax a la mano porque no está en el lugar donde estamos atendiendo, y existe una muy fuerte sospecha clínica, o sea, ustedes dicen, estoy casi seguro, solo me falta esto para confirmarlo, eh, lo mejor es iniciar un tratamiento empírico, ya que se considera razonable el tratamiento empírico y poder remitir al paciente a que le puedan realizar la radiografía o la tomografía según lo que necesite. Pero lo mejor es que si ustedes tienen la sospecha muy fuerte de que el paciente tiene neumonía, tiene todos los signos, tiene la exploración física, la anamnesis, empezar tratamiento empírico si no tienen la radiografía de tórax a la mano. En la imagen A podemos ver la proyección frontal y no se observa pues una zona definida, pero en la imagen B tenemos la tomografía ya de la misma paciente y podemos ver en la que aquí tenemos ya la consolidación. Aquí tenemos ya la consolidación del espacio aéreo, pues esto es debido a una NAC y se puede estar expandiendo por los bordes. Aquí tenemos un hombre de 33 años con neumonía por Staphylococcus aureus y se observa la opacidad de la cavitación del lóbulo superior, que ya aquí hay algunos infiltrados, y el síntoma pues principal fue hemoptisis, pero le hicieron todas las pruebas y se descartó una tuberculosis. Entonces, los signos radiológicos, vamos a observar los nódulos acinares, las opacidades de vidrio deslustrado, la consolidación, la cavitación, el broncograma aéreo, todo lo que tenga la radiografía para mostrarnos que ustedes vean que no es normal. Siempre se debe observar que las clavículas estén en la posición correcta, identificar si la radiografía está en AP o PA, que la tráquea esté en el lugar que va, no esté desviada, si tenemos desviaciones del mediastino. Pensar todo eso nos va a hacer ubicarnos si tenemos una neumonía, digámoslo así, sola o una neumonía con algo más. También tenemos que ver que en algunos casos las tomografías nos resultan muy útiles porque nos dan un diagnóstico más preciso. Alguna linfadenopatía mediastinal o una complicación de la neumonía como algún derrame pleural o una invasión de la pared del tórax. En este caso, en esta no se logra ver con claridad dónde está ubicado la consolidación, pero aquí ya la podemos ver en la tomografía. En este caso ya tenemos la consolidación lobar completa, que es el Streptococcus pneumoniae es el agente etiológico que se produce con más frecuencia y hay otros que lo siguen. La bronconeumonía ya es cuando me compromete los bronquios cercanos y ocurre con frecuencia cuando el mecanismo es por aspiración, como les decía anteriormente, y hay secreciones de una tráquea colonizada. Este tipo es multifocal, va a tener varios focos y va a estar centrada en las vías aéreas periféricas. Va a ser una neumonía un poco más difícil de tratar. Un broncograma aéreo generalmente pues está ausente, donde se dibujen súper bien los bronquios y se vean pues agrandados. La mayoría de las causas son estos microorganismos. Y la neumonía con patrón intersticial ya va a ser una neumonía intersticial y me puede causar pues por microorganismos como un virus o un micoplasma y esta se caracteriza por edemas e infiltrados celulares presentes, un infiltrado marcado en el espacio intersticial y puede haber algún absceso peribroncovascular, alguna cavitación o alguna cosa que me lo complique.
Por último, tenemos pues la tinción de Gram y el cultivo de esputo, que es un método relativamente sencillo y barato que va a proporcionar una información muy útil. Va a ser la elección del tratamiento inicial porque vamos a tener a qué microorganismo vamos a tratar y debe ser cuidadosamente recogido pues para asegurar que la expectoración procede de las vías respiratorias inferiores y que se transporte pues al laboratorio con prontitud para no perder la muestra. Esto se le va a realizar estudios con tinciones y vamos a encontrar cuál es la característica del microorganismo que estamos tratando. Ahora ya pues las neumonías virales, vamos a hablar ya a fondo de las neumonías virales. Las neumonías virales causadas por influenza son las infecciones causadas por los tipos A y B del virus de la familia Orthomyxoviridae. Presentan mayor riesgo de mortalidad en personas mayores de 65 años, que tengan cardiopatías, enfermos de POC, fumadores de años, hemoglobinopatías, niños menores de 8 años e infantes. Síntomas, los síntomas que me va a presentar es un cuadro respiratorio agudo, que se caracteriza con fiebre, hay presencia de fiebre, hay un escurrimiento nasal, hay una tos seca, hay un dolor muscular generalizado y la evolución es autolimitada. Esta se integra en un síndrome de condensación pulmonar con estertores subcrepitantes y es frecuente la sobreinfección por un estafilococo aureus. En la radiografía de tórax pues se van a presentar áreas de ocupación alveolar con opacidades de 1 a 2 centímetros y en algunas tomografías se observarán áreas en vidrio despulido y la consolidación alveolar. El diagnóstico etiológico es ya por la inmunofluorescencia y también se puede hacer mediante ELISA. Ya cuando hablamos de las neumonías del virus respiratorio sincitial, hablamos de que es un virus de la familia Paramyxoviridae, que es una causa que afectan el tracto respiratorio inferior, que pueden causar bronquiolitis y neumonía, y estos pues más que todo dan en las épocas de invierno. Es muy frecuente en los lactantes la bronquiolitis y en los adultos mayores el compromiso respiratorio es mayor, me puede llegar a comprometer el sistema cardiovascular hasta el sistema inmune y desarrollarme neumonías más severas. Es común en los asilos, en las residencias asistidas, hospitales. Este se va a transmitir por secreciones a través de las mucosas o los vómitos y van a presentarme síntomas muy parecidos al resfriado común, muy parecidos a una gripe común. Va a haber congestión nasal, rinorrea, malestar general, mialgias, cefalea. Posteriormente se le va a agregar la tos y alguna expectoración escasa. En algunos casos hay presencia de fiebre y un 50% pues, de los pacientes no presentan fiebre. Sí necesita una hospitalización, sí necesita hospitalización. En el 20% de los casos se va a requerir la estancia en terapia intensiva, más que todo en los adultos mayores, y la necesidad de ventilación hasta en el 10%, o ya cuando se complican. Cuando hablamos de una neumonía por adenovirus, hablamos de que son causantes de esta infección, tienen de predominio en la primavera y el otoño, se encuentran reclusorios en escuelas, asilos, hospitales, residencias asistidas, tiene factor de riesgo en los adultos mayores y tiene una mortalidad superior al 50% en pacientes inmunocomprometidos, como lo son con las personas con VIH. Lo característico del adenovirus es que va a tener un inicio abrupto con fiebre hasta picos de 39-40, va a tener conjuntivitis, faringitis, tos seca, cefalea, mialgias. Esta tiene una evolución negativa y se presentan estertores subcrepitantes y escalofríos. A la radiografía vamos a ver un atrapamiento aéreo y opacidades alveolares bilaterales muy difusas,
en algunos casos atelectasias y un derrame pleural hasta en el 62%, porque ya se suele ver cuando está complicado. Y el cultivo viral es el gol estándar de predominio en esta neumonía por el adenovirus y es denominado Shell-Bials incubado. El adenoclon es una prueba de ELISA que me va a detectar el antígeno adenoviral de especímenes oculares en 75 minutos. Me puede encontrar específicamente las cepas de la 1 a la 5, de la 7 a la 14 y la 21, que son las que me llegan a causar las neumonías complicadas. Cuando hablamos del virus del herpes simple, es un que se presenta de predominio en pacientes con VIH y trasplantados, mayormente trasplantados de hígado. En un trasplantado de corazón en un 1,5% y de riñón en menor porcentaje. Celular es el gold estándar para el diagnóstico del virus del herpes simple y se va a colocar en capas celulares en un tubo buscando este virus que esté presente y lo cual se puede confirmar por una ELISA. Ya como tal, tenemos pues las bacterias y las más comunes pues son el estreptococo y la Haemophilus influenzae. En mayor predominio el estreptococo es el que me va a causar las neumonías en un 98% y van a tener un inicio súbito, una fiebre elevada, picos de 39 a 40, taquicardia, tos intensa, taquipnea, pueden tener expectoración abundante, puede ser purulenta o hemoptoica y me puede a la exploración física presentar egofonía, frémito, dolor de tipo pleurítico y se pueden disminuir los ruidos respiratorios. Aquí tenemos a la Klebsiella y a la Moraxella. Estas son un poco menos frecuentes, pero igual se presentan más en pacientes con comorbilidades como el EPOC y fumadores, pacientes que tengan bronquiectasias, cardiopatías, alguna neoplasia pulmonar, trasplantes de pulmón, desnutrición, entre otros. Y la Klebsiella tiene predominio en las personas que hayan recibido antibióticos de amplio espectro y se encuentren inmunosuprimidas. La legionela es la que les causa la enfermedad del legionario, como les hablé al principio. Este aumenta la incidencia en los fumadores y aquellos que tienen pues algún inmunocompromiso. Está asociada a sistemas de aire acondicionado infectados y es por aspiración de las partículas. Los datos clínicos siempre va a ser que presentan picos de fiebre, escalofríos, astenia, adinamia y mialgias. Es característico en la enfermedad de legionarios o alguna neumonía por legionela que el paciente presente una astenia y una dinamia y una disnea que me Staphylococcus aureus, pues vamos a utilizar un betalactámico. De preferencia siempre se usa la piperaciclina, tazobactam o la ciprofloxacina o la levofloxacina acompañándolo. El meropenem tiene una incidencia de tratamiento efectivo del 70%, pero esto va a depender si el paciente está inmunocomprometido o no. Y si tenemos un Staphylococcus aureus que sea resistente a la meticilina, vamos a utilizar linezolida o vancomicina. La neumonía intrahospitalaria o nosocomial es aquella neumonía que vamos a presentar en las 48 a 72 horas tras el ingreso hospitalario, ya sea que la causa inicial no sea un problema respiratorio. Siempre que se haya excluido el proceso respiratorio y no haya un periodo de intubación en el momento del ingreso. Esta neumonía se puede presentar incluso en los 7 días tras el alta hospitalaria. ¿Cuáles son los patógenos más frecuentes? Los patógenos más frecuentes son
los bacilos gram negativos, los entéricos, el Haemophilus influenzae, el estafilococo aureus meticilino resistentes o meticilino sensibles y el Staphylococcus pneumoniae. ¿Qué factores de riesgo voy a tener? Voy a tener el uso previo de antibióticos, una menor acidez gástrica por una presencia de una sonda nasogástrica, una neumopatía obstructiva crónica o estar en algunos extremos de la edad. El tratamiento, en la mayor parte de los casos, el tratamiento antibiótico debe administrarse de forma empírica mientras llegan los resultados. Y si la infección se adquirió en una UCI, hay dos probabilidades: que sea de alto grado de resistencia a los gérmenes o que sea una etiología polimicrobiana, es decir, que tenga un cultivo de varios microorganismos atacando. Las recomendaciones de los antibióticos van a depender bastante, pues, de lo que tengamos. Para elección del tratamiento empírico es aconsejable clasificar los pacientes según 3 criterios clínicos, que son gravedad de la neumonía, presencia o ausencia de factores de riesgo determinados para determinados microorganismos, como lo vimos al inicio, y duración de la hospitalización o periodo del tiempo transcurrido desde el ingreso hasta el inicio de la neumonía. Esto me va a dar unos criterios de gravedad nosocomiales, que son la necesidad de ingreso a UCI, el fallo respiratorio, una neumonía multilobar con cavitación de un infiltrado pulmonar, a tener una evidencia de que ya se está iniciando una sepsis severa, o sea, ya una presencia de una hipotensión o disfunción de algún órgano, que lo podemos ver mediante un shock, la necesidad de un fármaco vasopresor durante más de 4 horas o la presencia de diuresis disminuida. Los patógenos causales de la neumonía nosocomial me van a hablar de los anaerobios. El factor de riesgo más frecuente es la cirugía abdominal o la aspiración masiva. El estafilococo aureus me va a predominar en los traumatismos craneales o en las pacientes que salgan del coma. La legionela va a presentarse en hospitalizaciones prolongadas, en pacientes inmunocomprometidos o en pacientes que tengan dosis altas de glucocorticoides. Y la pseudomona me va a presentar una estancia en UCI prolongada en la utilización de glucocorticoides o algún antibiótico de amplio espectro o una enfermedad pulmonar estructural complicada. Los pacientes sin factores de riesgo para patógenos, pues van a ser los organismos principales, pues son las bacterias gram negativas entéricas, algunas que ustedes pueden ver en pantalla, y pues los antibióticos centrales con los que lo podemos tratar son cefalosporinas de tercera generación, betalactámicos o alguna fluoquinolona de tercera generación, como es el levofloxacino o la clindamicina más astreonam. Los pacientes con neumonías no graves y factores de riesgo con patógenos vamos a basarlo pues en los anaerobios. Vamos a aplicar betalactámicos con inhibidor de betalatamatas o antibióticos centrales y agregarle 600 miligramos de clindamicina cada 8 horas. Para el estafilococo aureus vamos a hablar de antibióticos centrales más vancomicina. La vancomicina se va a hacer 1 gramo cada 12 horas o teicoplanina 6 miligramos kilo 12 cada 12 horas en 3 dosis. Y luego vamos a hacerlo de 3 a 6 miligramos por kilo cada 24 horas. Para la legionela, los antibióticos centrales y la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas, más rifampicina de 10 miligramos por kilo cada 24 horas. Aquí para la pseudomonas aeruginosa vamos a hablar más que todo de los meticilinos resistentes de terapias combinadas con aminoglucósidos y betalactámicos para tener como un espectro más amplio y poder tratar de manera abarcar más terreno para que no se complique el paciente y tener, en este caso, pues obviamente estamos hablando de las neumonías graves, que son ya tardías, y factores de riesgo del grupo 3, se me olvidó decir eso al inicio.
Usar inicialmente carbapenémicos en las cepas multiresistentes de el Acinetobacter y en algunos casos se pueden utilizar linezolid en los metilresistentes. ¿Cuál es la duración del tratamiento? La duración del tratamiento se va a individualizar en función de la gravedad y la rapidez que tenga el paciente a la respuesta clínica. Si el patógeno causal es un estafilococo aureus metilinosensible, va a ser una duración de 7 a 10 días, pero en caso de ser una neumonía complicada, grave, multilobar, que existan algunos factores de riesgo y que el germen sea eh, algunos de los multiresistentes, se aconseja un mínimo de 14 a 21 días y se puede extender dependiendo de la respuesta clínica. Las neumonías asociadas a respirador lo vamos a ver en pacientes con ACV, en pacientes con coma, en pacientes que estén en una UCI y necesiten ventilación mecánica. Esto ocurre 48 horas después de la intubación endotraqueal y suele tener predominio en los pacientes que no responden rápido al despegarles el respirador. La microbiología del predominio pues van a depender del momento de la estancia hospitalaria, del predominio si tiene va a estar inmunocomprometida o no. La prevalencia de neumonías asociadas al respirador es de 6 a 52 casos cada 100 pacientes. Entonces, no se va a complicar tanto como la neumonía nosocomial por patógenos multiresistentes. La patogenia va a ser la colonización de la orofaringe, la aspiración de estos microorganismos y la deficiencia de la defensa del hospedador por estar en la condición de que necesita un respirador. Antibiótico-terapia empírica, como ya les hablé anteriormente, va a basarse según el fármaco, va a basarse también si el paciente no tiene factores de riesgo para padecer neumonía y más que todo sea una neumonía por microorganismos resistentes a múltiples fármacos. Vamos a utilizar ceftriaxona o moxifloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, ampicilina sulbactam o ertapenem. Y si el paciente me presenta factores de riesgo para padecer esta neumonía multiresistente, vamos a utilizar beta-lactámicos con un segundo fármaco contra bacterias gram negativas y un fármaco contra bacterias gram positivas para abarcar todos los grupos. La neumonía aspirativa es la definición pues, de la inhalación de la secreción orofaríngea y del contenido gástrico, que entra por la laringe y llega hasta el tracto respiratorio inferior. Esto me puede causar una neumonitis por aspiración o el síndrome de Mendelssohn o una neumonía aspirativa común. La epidemiología es la causa más frecuente de muertes en pacientes con trastornos neurológicos y trastornos de la deglución y también en pacientes que tienen procedimientos anestésicos pueden llegar a ser una broncoaspiración. Los factores de riesgo para la colonización de la orofaringe pueden ser la edad, la mala higiene oral, la desnutrición, el tabaquismo, el uso de antibióticos de tiempo prolongado, inhaladores y aerosoles, deshidratación y disminución de la efectividad del sistema inmune. Las manifestaciones clínicas van a ser con expectoración mucopurulenta, hiperreactividad bronquial, cianosis, taquipnea, edema de pulmón, hipotensión, entre otras. Y el tratamiento va a considerarse los gérmenes habituales en la orofaringe como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y gérmenes gram negativos. El tratamiento de la sospecha de la neumonía aspirativa se aconseja tratar con amoxicilina y ácido clavulánico endovenoso a razón de 2 gramos cada 8 horas durante 14 días. Y si es necesario internar el paciente en una UCI, sería recomendable sustituir la cefalosporina por una piperaciclina tazobactam. Y ya llegamos al caso clínico. Antes de ponerles el caso clínico, quería comentarles
que para las recomendaciones que tenemos para el uso de antibióticos en los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad van a variar y los que más se usan son la ceftriaxona combinada con levofoxacino neumocóxico y va a ser mayor a 50 en las personas con EPOC. Y el uso de antibióticos de primera elección en las pacientes que tengan estreptococo neumonía son las penicilinas y la amoxicilina en combinación con algún betalactámico, en caso de que sea susceptible. Y en caso de que sea resistente, vamos a usar de preferencia la ceftriaxona. Se va a colocar de 0,5 a 1 gramo cada 12 horas de manera endovenosa. Y si son un microorganismo como la pseudomonas aeruginosa, vamos a utilizar una aminoglucósida. Y en caso tal de que sea un micoplasma, vamos a utilizar la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, más un macrólido, que puede ser una fluoroquinolona. Y pues la dosis va a variar dependiendo del que tengamos. Ya hablando pues del caso clínico, el caso clínico que les traigo hoy es de un paciente de sexo femenino sin antecedentes de comorbilidades de importancia de 2 años y 7 meses. El cuadro clínico va a comenzar con 5 días antes del ingreso a hospitalización y va a ser caracterizado por tos seca, rinitis aguda mucosa. Consultó donde el médico de confianza y se le diagnosticó faringitis aguda, indicándosele amoxicilina 65 miligramos por kilo al día e ibuprofeno en caso de fiebre. Posteriormente se le agregó fiebre, tos emetizante, compromiso del estado general, deposiciones líquidas, secreción conjuntival purulenta bilateral y la niña presentó dificultad respiratoria progresiva, por lo que la madre decidió consultar en el servicio de urgencias del hospital, donde se observó que la paciente estaba en malas condiciones generales. Entonces, ¿qué encontramos a la exploración física? La frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 60 respiraciones por minuto, un compromiso sensorial bastante grande, un apremio respiratorio, una intensa retracción de las partes blandas, sibilancias audibles, cianosis peribucal, fiebre de picos de 39, hemodinámicamente estable. En el examen pulmonar reveló disminución difusa del murmullo pulmonar, expiración muy prolongada, sibilancias en ambos tiempos del ciclo respiratorio, crépites bilaterales, saturación de oxígeno del 84% que sube a 98% al uso del BiPAP, salbutamol cada 20 minutos por 3 veces y betametasona endovenosa 4 miligramos y se le va a practicar una radiografía de tórax, una citrometría hemática y una tomografía y el médico recomendó ingresarla a la UCI. Les voy a mostrar los exámenes para que luego me digan cuál creen que es el diagnóstico según la ponencia. Dentro de los exámenes destaca la leucocitosis, va a tener una leucocitosis bastante alta, una neutrofilia, una PCR de 146, una radiografía de tórax que me muestra una condensación con un componente telectásico, una inmunofluorescencia directa positiva para adenovirus y la paciente se encuentra pues aislada y tiene una sospecha de una neumonía mixta, entonces se le va a indicar penicilina sódica y luego se le va a cambiar a ceftriaxona más cloxacilina y el esquema se debe mantener por 7 días. En esta primera figura pues les tiene intubación endotraqueal y muestra las zonas de condensación con importante componente atelectásico agregado en el lóbulo medio, en el lóbulo inferior derecho y también me va a presentar el lóbulo inferior izquierdo también comprometido. La figura número 2 es esta de aquí, es esta tomografía que pueden ver aquí.
Es una tomografía de alta resolución y tiene un corte supracarinal y las evidencias me muestran una zona focal parenquimatosa en la que vamos a ver bordes geográficos de menor densidad, un mosaico de perfusión-ventilación disminuido, corresponden a un atrapamiento aéreo focal y especialmente visible en la aspiración de la paciente y tiene una obstrucción de la vía aérea. Y se realizó pues la prueba de ELISA para corroborar el diagnóstico de el adenosine. ¿Quién me puede decir qué diagnóstico creen que tenga? Una neumonía por adenovirus, como se dijo anteriormente, se le realizaron las pruebas para adenovirus y se corroboró el diagnóstico mediante la ELISA. Eso fue todo. Muchas gracias por la ponencia, Laura. Estamos muy agradecidos. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, por favor, déjalo en el chat. Tenemos una primera pregunta que nos dice, ¿cuál es la principal diferencia entre la neumonía y la bronconeumonía? ¿Ahí me escuchan? Es que estaba hablando y apagué el Sí, micrófono y perfecto. no había leído en el chat. La bronconeumonía, pues, es un tipo de la neumonía y esta me va a causar principalmente que va a comprometer los bronquios cercanos a los bronquiolos afectados, es decir, que me va a subir de nivel y me va a comprometer ya la siguiente sección, como les expliqué en la localización anatómica. Y también va a hacer que va a tener un compromiso ya mayor y se va a complicar un poco más. Los síntomas también me pueden variar, van a tener síntomas un poco más acentuados, una aparición menos gradual y hasta pueden presentar cianosis. Entonces la bronconeumonía es una forma de neumonía, pero ya más, abarca más localización anatomopatológica y va a tener cierto grado de complicación. Y va a tener un compromiso pulmonar pues más focal, una extensión más grande. No sé si te quedó claro. Muchas gracias por la respuesta. Los participantes nos preguntan dónde pueden encontrar las diapositivas. Me pueden escribir a mi Instagram que aparece en el flyer y con mucho gusto yo se las envío. Muchas gracias. A ver, chicos, en caso quieran conseguir las diapositivas, escriben @Miss Isabela Roldán. A ver, lo voy a escribir por el chat. Y si tuvieran otra duda, también la pueden dejar por el chat, chicos. O si tuvieran alguna otra pregunta, chicos, agradecemos su participación y te agradecemos a ti, Laura, por haber realizado esta ponencia y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Una última palabra para despedirte, por favor. Con muchísimo gusto, espero acompañarlos en próximas ponencias y que estén súper bien, que espero que les haya gustado. Si quieren las diapositivas o también tengo como unas infografías, por el Instagram se las voy a compartir. Muchas gracias, Laura. Y también recalcamos nuevamente el agradecimiento por su participación, chicos. Y en breves ya se va a enviar el link del quiz